Gente del vasto mundo del internet, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Una Plática con Trazo, el podcast donde hablo de temas literarios pero de una manera más personal y basado en mis vivencias. Es un placer tenerlos nuevamente aquí conmigo, gracias por su preferencia. Si eres nuevo en el podcast, te invito a escuchar los episodios anteriores, yo sé que te van a gustar y los vas a disfrutar. Un poco de spam antes de comenzar, mi colección de relatos de terror, terrores reales e irreales está disponible en Amazon en formato físico y digital. Te dejo los links en la descripción del episodio para que vayas y lo compres si te apetece. Ahora sí, comenzamos con el episodio de hoy. Aunque no lo creas, los escritores más famosos del mundo también tienen excentricidades poco conocidas por el público al momento de escribir sus historias. Estas excentricidades son llamadas manías de escritor. Navegando un poco en entrevistas y en internet, encontré algunas bastante interesantes que vale la pena que conozcas sobre algunos escritores famosos. Así que para la primera parte de este episodio te presento las manías de los escritores más famosos del mundo. Primero y principal, ¿qué es una manía? Las manías se conocen como las conductas, costumbres o pequeñas acciones que ejecutamos casi inconscientemente de forma reiterativa. Algunos ejemplos de esto son morderse las uñas, hacer algún tic cada vez que hacemos algo en particular, alguna acción involuntaria que no podemos controlar tan fácilmente. En la escritura no es la excepción. Los escritores hacen cosas a la hora de escribir o incluso antes de, que les ayuda en su proceso creativo. Y ahora que ya sabemos qué es una manía, vamos a comenzar. El primero del que hablaremos es Charles Dickens. Este fue un escritor inglés de los años 1800 que es mundialmente conocido por escribir el libro de Un cuento de Navidad. Seguramente lo conoces porque es la historia del señor Scrooge y los fantasmas de la Navidad. Bueno, pues este escritor tenía una manía algo rara a mi parecer, y es que él siempre debía tener cerca las siguientes cosas: un jarrón de flores frescas, 2 estatuas de bronce, una bandeja con un conejo sobre ella junto a un abrecartas, su pluma para escribir, porque bueno, evidentemente no se escribía en computadora ni en máquina de escribir en esa época, y un tarro de tinta del que abastecerse. Se supone que cada elemento que te acabo de mencionar tiene un significado. La pluma con la que escribía siempre debía tener tinta color azul, debido a que él decía que el color azul se secaba más rápido y esto permitía una escritura más ágil. A esto hay que sumarle que la tinta y la pluma siempre tenían que estar en la misma posición y el mismo lugar. Las estatuas de bronce le ayudaban a pensar y no eran algo meramente decorativo. Realmente lo ayudaban para inspirarse. Y las flores eran para dar un ambiente fresco a su zona de trabajo. Y si esto te parece mucho, aquí viene lo mejor. Dickens, cada vez que viajaba, acomodaba los muebles de su habitación de hotel o donde quiera que se estuviera hospedando de la forma más parecida a su despacho. Para él, el orden de las cosas era algo vital en su proceso creativo. Ah, y sí, tenía un horario para escribir que era de 9 a 2. Todo este proceso creativo es extraño, pero hay que admitir que le funcionó. Es conocido hoy en día como uno de los escritores más famosos de Inglaterra. Las siguientes manías vienen del escritor Honoré de Balzac. Estas llegaron a ser las más extravagantes que encontré al investigar sobre el tema. Honoré dormía por la tarde y una criada lo despertaba alrededor de la medianoche. Una vez despierto, se ponía una túnica blanca y se ponía a escribir durante horas. Para esto, se aislaba en una habitación que no tuviera relojes y ventanas, esto para que no se diera cuenta de la hora que era y que esto no se volviera una distracción. ¿Para qué era la túnica que se ponía? La verdad, no tengo ni la menor idea, no sé para qué era. No encontré absolutamente nada sobre ese tema. Pero viendo que era alguien que buscaba aislarse del mundo para escribir, esto es personal, puede que la utilizara como, no sé, puede que utilizara la túnica como comodidad, simplemente para no distraerse con su ropa o porque se sentía bien, algo así. Por muy raro que suene, su método de trabajo lo cierto es que le funcionó bastante bien
porque su literatura fue tan importante que le dieron una escultura, bueno, le hicieron más bien una escultura en Nueva York. Así que se podría decir que ponerte una túnica te ayuda de algo. Dentro de las manías de los escritores, también hay una en particular que explica que debes escribir todos los días. Esto es algo que muchos escritores profesionales te comentan cuando les pides un consejo sobre escribir. Y al igual que Charles Dickens, tener un horario de escritura es algo bueno. Sin embargo, Stephen King, el famoso escritor de terror, rompió esa manía para volverla en algo aún más difícil. Stephen King es un escritor que todos los días, sin excepción, no importa si está enfermo, no importa dónde esté, no importa lo que pase, se levanta a escribir por la mañana y no se detiene hasta haber escrito por lo menos 2000 palabras, por lo menos. Siguiendo esta lógica, en poco menos de 3 meses puedes escribir una novela de un tamaño considerable. Y no lo digo yo, lo dice él mismo. Honestamente, para mí esto es una locura total, porque básicamente se está obligando a escribir. Digo, es correcto si te gusta escribir, si amas escribir, está bastante bien, pero creo que hacerlo incluso cuando no tienes ganas de escribir es un poco extraño y doloroso para la creatividad. Pero bueno, no soy quien para juzgar al señor King, porque todos sabemos el nivel de éxito que tiene este escritor, y eso lo consiguió gracias a esta disciplina, así que ni qué hacerle. Agatha Christie, la ama y señora de las novelas de misterio, también tenía sus manías. Una de las más importantes, y que fue declarada por ella misma en su autobiografía, es que todas las historias de crímenes y misterios que ella creó fueron pensadas nada más y nada menos que cuando ella lavaba los platos. Tal cual sus palabras fueron las siguientes, voy a citarlo. Los mejores crímenes para mis novelas se me han ocurrido fregando platos. Fregar los platos convierte a cualquiera en un maníaco homicida de categoría. He de decir que es una manía extraña y un poquito aterradora, pero qué mejor que viniendo de una de las grandes mentes de la literatura criminal, la verdad. Como nota personal, puedo decir que sí, en un par de ocasiones a mí me han llegado buenas ideas mientras lavo los platos. Es un poco extraño, pero puedo decir que tiene razón. La verdad es como si tu mente divagara y comenzara a trabajar por su cuenta mientras tu cuerpo está haciendo una actividad completamente ajena a lo que estás pensando. Así que creo que funciona. Y por último tenemos a Fyodor Dostoyevsky, quien posee una de las manías más extrañas y que jamás me imaginé que existiera. De hecho, cuando investigué sobre el tema, la verdad es que sentí cierta tristeza al escuchar este caso. Fyodor era una persona que sufría de algo llamado manía persecutoria, una convicción delirante en el que la persona cree que la persiguen o va a ser asesinada. Gracias a esta condición, Fyodor escribía durante las noches en plena oscuridad y, para controlar su manía persecutoria, caminaba de un lado a otro de la habitación. Este es uno de los procesos creativos más extraños que vi haciendo esta pequeña investigación, y funcionó también como un calmante para este escritor. Gracias a que se la pasaba escribiendo y daba vueltas en la habitación de un lado a otro, pues podía apaciguar esta sensación de que alguien iba a asesinarlo. De cierta manera se puede decir que le funcionó porque hoy en día es considerado como uno de los más grandes escritores de la literatura universal. Estos casos de manías para escribir son bastante extravagantes. Para bien o para mal les funcionaron, y estas rarezas llevaron a estos escritores a la fama mundial y al reconocimiento en el mundo literario. Hay muchas más manías de otros escritores que también les compartiré en episodios posteriores, pero por el momento te invito a investigar más sobre estas. Quién sabe, tal vez cambie tu percepción sobre estos escritores. Quizá tú estés escuchando estas pequeñas excentricidades de estos escritores y pienses que en algunos casos, o tal vez en todos, está un poco exagerado el proceso creativo. La verdad es que esto es algo subjetivo.
Cada quien se prepara para el trabajo de la manera que puede y quiere. Lo cierto es que enfrentarse al proceso creativo de manera exitosa exige mucha habilidad, mucho esfuerzo y una batalla a muerte con cada página. Cada quien se prepara de una u otra manera para conectar mejor con ese momento de máxima atención y concentración para sacarle el mayor rendimiento a nuestro libro, historia o personaje que estemos inventando. No puedo decirte que tener una manía de escritor influye mucho en el éxito, pero es cierto que a este tipo de escritores, al menos a los que mencioné, pues se les celebra por la grandeza de sus obras. Por ahí escuché en algún momento de mi vida que los grandes genios suelen estar un poco locos. Así que estas son las manías de los escritores más famosos del mundo. Si tienes ganas de conocer más de ellas o de otros escritores, te invito a hacerlo, porque de cierta forma también es un tema muy interesante, y si tú te dedicas a escribir, te va a servir de mucho para encontrar tu propia manía de escritor. Porque como pudiste escuchar, gracias a estas manías, estos escritores son lo que son. Así que puede que tú encuentres tu propia manía de escritor y te vuelvas famoso y millonario o reconocido en el mundo literario. Amigos, vamos a hacer un pequeño corte aquí, no se vayan y por favor compartan el episodio en cualquier red social si les está gustando y etiquétenme. En Facebook me encuentran como El Blog de Trazo, en Instagram como Alejandro Plata 99 y los links para esto están en la descripción del episodio. No se vayan, regresamos en unos minutos. Hola, soy Caro. Y yo soy Ale, del podcast Ser Humilde Opinión. Y estás escuchando Una Plática con Trazo. Saludos. ¿Estás cansado de leer el mismo género una y otra vez? ¿Sientes que has leído de todo y ya nada te sorprende? ¿Te gusta este tono de voz de vendedor de productos? Pues tengo la solución para tu problema de aburrimiento. Te presento El Libro Perfecto. 1400 hojas de diversión en la que los personajes no te van a decepcionar. Desde que leí El Libro Perfecto, mi vida ha cambiado. Ahora puedo escuchar los colores y conseguí fruncir el ceño. El Libro Perfecto es el producto ideal para tus alumnos si eres maestro. Es otro motivo más para que la lectura se sienta obligada por ser una tarea. Desde que leí El Libro Perfecto, descubrí que fue primero entre el huevo y la gallina. Desde que leí El Libro Perfecto, ahora mi mujer ya no me pega si no lavo los platos. Desde que leí El Libro Perfecto, los de Coppel ya no me molestan por las deudas. No sé si tenga que ver que me cambié el nombre y ahora vivo en otra ciudad, pero ya no me molestan. Cómpralo en tu librería más cercana. El Libro Perfecto. 1400 hojas de diversión con las que dirás, valió la pena talar tantos árboles. Este programa no es parte de un partido político. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Desastres naturales. Criaturas aterradoras. Asesinos. Enfermedades psicológicas. El miedo es una emoción básica de los humanos. No importa si le temes a la oscuridad, a una bruja o a ser enterrado vivo. No importa si es un terror real o un terror irreal. El miedo siempre te perseguirá. Terrores reales e irreales. Ya disponible en Amazon, en formato físico y digital. ¿Y tú? ¿A qué le temes? Oye tú, sí tú, el que está oyendo esto, ¿estás aburrido del contenido genérico de BookTube? No te preocupes, yo tengo la solución. Te presento el canal El Blog de Trazo, un canal diferente al resto donde hablamos de libros de una manera más divertida e interesante que los demás. Blogs de comedia, recomendaciones de historias de Wattpad, entrevistas, reseñas de libros, unboxings de cosas relacionadas a los libros y mucho contenido más con el que llenar este espacio publicitario. Búscalo en YouTube y diviértete. El Blog de Trazo. Suscríbete. Hola, soy R.H. Naranjo, autor de La Guerra de las Lágrimas, y estás escuchando Una Plática con Trazo. Disfruta.
Estamos de vuelta, gente, muchísimas gracias por continuar escuchando este podcast. Recuerda compartirlo con tus amigos y familiares en cualquier red social. Los links directos están en la descripción para que vayas y me sigas y me etiquetes. Y bueno, vamos a continuar con el episodio. Esta segunda parte del episodio le interesará más a la gente que escribe. Todos los escritores tienen, de forma individual, su propia forma de trabajar. Algunos escriben con música porque les ayuda con sus ideas. Otros escriben por la mañana antes de hacer sus quehaceres diarios. Otros no pueden escribir si no tienen café. Y así te puedo decir muchos casos más. Me parece algo curioso que todos los escritores, casi sin excepción, tienen manías para escribir. Así que en esta segunda parte del episodio y continuando con el tema de la primera parte, vamos a hablar sobre algunas de ellas. Sobre todo esto será una recopilación para que algún escritor novato que escuche este podcast necesite nuevas formas de inspirarse y tal vez alguna de estas manías le pueda servir de algo. Vamos a empezar con una de las más comunes y es una en la que yo me incluyo: escribir con música. Utilizar alguna pieza musical acorde a alguna escena o temática que estás escribiendo ayuda mucho a ponerse en ambiente. Por ejemplo, si vas a escribir una historia con temática de magia, escuchar el soundtrack de las películas de Harry Potter ayuda mucho. En mi caso, que escribo terror, suelo escuchar el soundtrack de videojuegos como Silent Hill, The Evil Within o de películas como Halloween del 2018. Si vas a escribir de amor, quizá escuchar canciones de Camilo VII o el soundtrack de Komi-san no puede comunicarse son indicados. Todo depende de lo que vayas a escribir, pero aquí hay un detalle. Y es que personalmente considero que escribir con música sí requiere un trabajo de concentración bastante fuerte. Pues si escuchas una canción que te gusta mucho y la utilizas para escribir, es posible que te distraiga y a la larga, escuchar música mientras escribes puede ser contraproducente. Pero todo depende de tu capacidad de concentración y puedes intentarlo si tú quieres. Hay otra manía que a mí personalmente me parece que la expresan de una forma muy exagerada en todos lados y es el formato en el que escribes. Créanme, he conocido gente que, si su hoja en Word no tiene las especificaciones que ya pensó previamente para su libro, no consiguen escribir, hagan lo que hagan. Deben tener la tipografía elegida desde el inicio, la sangría elegida, el interlineado, todo justificado, etc. Si no ponen el formato antes de escribir, ese libro no nace. Yo personalmente prefiero primero escribir todo como salga y una vez terminado ya comienzo a corregir y a maquetar. Pero de verdad, aunque no lo creas, hay mucha gente que tiene este protocolo para escribir. La siguiente manía es algo que, si bien es considerado una manía, yo pienso que como tal debe ser algo vital a la hora de escribir, y es escribir en soledad. Como les dije, pueden escribir con música, pero hay personas como yo que si escriben en la biblioteca de la escuela o en una cafetería, no consiguen escribir más de un párrafo. Para esto hay varias razones. Algunos lo hacen porque no quieren distracciones, otros porque prefieren encerrarse en su mundo y fingir que no existe nada más que ellos y el papel, cosas de ese estilo. Como dije, considero que esta manía sí es importante de cierta forma, pues para escribir es necesario perder la noción del tiempo y la realidad para entregar toda tu creatividad y atención, y si estás rodeado de gente, es muy probable que esto no funcione. La siguiente manía depende mucho del tipo de escritor que seas, ya seas brújula o mapa. Si eres mapa, esta manía es propia de ti. Los escritores mapa necesitan planear toda su historia antes de escribir. Para cuando se sientan a escribir, estos escritores ya saben cuántos personajes habrá en la novela, cuántos escenarios, ya saben el final y en algunos casos hasta miden cuántos capítulos van a ser. Si por algún motivo llegara a faltar el final porque no se les ha ocurrido o no saben qué desarrollo darle a un personaje, no importa qué tan buena sea la idea, no consiguen escribirla. Te podrás imaginar el conflicto moral que tienen con ellos mismos cuando de la nada se les ocurre un personaje que cambia toda la historia. Aunque planificar tu historia me parece algo correcto,
Creo que no poder escribir por algún pequeño detalle faltante es demasiado. Pero ustedes tienen la última palabra. Una manía más que muchos tienen es que antes de sentarse a escribir, no importa la hora, hacen ejercicio. Se dice que hacer ejercicio antes de tus actividades diarias ayuda mucho a liberar el estrés y enfoca más las ideas. Yo en algún momento lo intenté y sí funciona, pero por motivos de tiempo no siempre puedo hacer ejercicio y lo dejé por la paz. Hacer ejercicio antes de escribir de cierta forma hace que el cerebro se relaje y se concentre de manera rápida y efectiva. Incluso algunos amigos me han contado que los ayuda a aclarar sus ideas cuando tienen bloqueo escritor o les llegan ideas durante el ejercicio. Es una manía sana y que puede funcionarte si no sabes cómo continuar tu historia. Y por último, una manía de escritor que llega a niveles distintos de escritura es la hora de escribir. Hay personas que si no escriben en determinada hora del día, no consiguen escribir absolutamente nada. Pongo un ejemplo personal. Mi hora favorita para escribir no es fija, pero es durante la tarde. Y parte de la noche también. ¿Por qué? Porque a esa hora ya no tengo pendientes, estoy más relajado, ya no hay distracciones y durante climas fríos o de lluvia me siento muy cómodo para escribir. Hay escritores que por otro lado prefieren escribir durante la mañana, antes de empezar su día. Yo no podría. A esa hora mi cerebro no funciona bien y no podría, la verdad. Pero muchos lo hacen. Lo importante es que algunos tienen horas determinadas para escribir y si no es en esas horas, no importa qué tan inspirados estén, no consiguen escribir nada. Tú, escritor o escritora novato o novata, si no tienes alguna manía de escritor y alguna de las mencionadas te llama la atención, te invito a probarlas. Al fin y al cabo, las manías suelen ser parte del proceso creativo y ayudan mucho al desarrollo de un escritor. Te invito a crear tus propias manías y a crear tu propio estilo creativo. Y si no consigues una, no te preocupes, no son obligatorias. Hay muchos escritores famosos que no tienen manías y son asquerosamente ricos y famosos. Amigos, muchas gracias por haber escuchado este episodio, hemos llegado al final. Recuerden compartirlo en cualquier red social. Como ya les dije, las descripciones a mis redes sociales Facebook e Instagram están en la descripción del episodio. Espero que puedas escuchar los episodios anteriores, espero que te gusten, que los compartas y que puedas apoyar a este proyecto. Muchas gracias por quedarte hasta el final, nos vemos en el siguiente capítulo.